La verdad es que desde el 7 de diciembre del 2022 gobiernan en el Perú los que perdieron la elección. O sea, la señora hija del presidente, del expresidente Fujimori, ella es la que está gobernando con su partido Fuerza Popular, el partido, ¿no?, Perú Unido, o Alianza para el Progreso, Avanza País, ¿no? Ellos son los que están gobernando, está gobernando, por supuesto, la ultraderecha en el Perú. Y la situación del Perú es la que todos conocemos, un descalabro total. El Perú se está cayendo a pedazos y no hay cómo detenerlo. La corrupción se ha incrementado enormemente, la inseguridad ciudadana es terrible y a nadie está seguro en su vida en el Perú. Esa, en dos palabras, esa es la realidad. Ahora, sobre el delito que se está investigando ahora se está investigando un hecho que no es delito, un hecho atípico, o sea que no está regulado en la ley penal como delito. En la ley penal no se regula el hecho de que el presidente haya leído ese documento, no se regula como delito de rebelión. El delito de rebelión está contenido en el Código Penal en el artículo 346, que dice que la rebelión consiste en levantarse en armas. Y ustedes habrán visto, si han podido ver en los avances ya del proceso judicial, ningún testigo, estamos terminando con todos los testigos y ningún testigo manifiesta que haya habido un levantamiento en armas. El comandante general de las Fuerzas Armadas, cuando se le pregunta si Castillo le dio alguna orden para levantarse en armas, y él dice que ninguna, él dice que no. Los comandantes generales de cada una de las Fuerzas Armadas, o sea, del Ejército, de la Marina, de la Aviación, dicen que no han tenido ninguna orden. Cuando se les pregunta si ha habido un levantamiento en armas en algún momento, en algún lugar, dicen que no, ¿no? Lo que dice es un militar de la policía de inferior jerarquía que el ministro del Interior le habría dicho que el presidente le ha ordenado que cierre el Congreso y otras instituciones. Pero las órdenes para dar un golpe de Estado no se da a los mandos inferiores, sino que se da a los mandos que dirigen realmente las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. De manera que golpe de Estado no existió. Lo dicen los más grandes penalistas del mundo, entre ellos un penalista español muy famoso, ¿no? No ha habido levantamiento en armas. Lo que ha habido es una intervención y privación de su libertad al presidente de la República antes de ser vacado por el Congreso. Eso ha existido. Antes de ser vacado por el Congreso, no, él fue detenido. Y antes de que se levante incluso la inmunidad presidencial. O sea, primero lo intervinieron, lo detuvieron y después el Congreso declara la vacancia. ¿Qué significa eso? Que al intervenir y vacar al presidente se ha cometido un delito gravísimo. Pero miren ustedes, la Fiscalía, ¿qué dice? Absolutamente nada. El Poder Judicial, ¿qué dice? Absolutamente nada. Menos el Congreso no puede decir nada, porque el Congreso lo vacó al presidente ilegalmente. Y permítame en dos palabras esto, para que se conozca bien. ¿Qué se requiere para que un presidente sea vacado? Se requiere que exista una moción de vacancia firmada por no menos de 26 congresistas. Esa moción debe ser comunicada inmediatamente al presidente para que ejerza su defensa. No existió la moción, por lo tanto no se notificó al presidente para que se defienda. Además de haber existido esa moción,
se requería que el Congreso la admita con una votación de no menos de 52 congresistas. No hubo tal cosa. Luego, esa moción tenía que someterse a debate, ¿no? Y votación en el Congreso, no antes del tercer día ni después del 10º día. Sin embargo, allí el mismo reglamento del Congreso establece una excepción, que se puede hacer ese mismo día, que se puede hacer inmediatamente, con tal que exista un acuerdo del Congreso con una votación de 104 votos para adelantar la fecha del debate y votación de la moción que no existió. Y además, también para aprobar la moción se requiere 104 votos. No tenían los 104 votos, como sabemos, tenían 101 votos. De manera que el Congreso delinquió. Todos los que votaron allí por la moción deberían estar en la cárcel y Pedro Castillo debería estar en libertad. Yo no digo que el documento que leyó Pedro Castillo el 7 de diciembre sea constitucional. Puede ser que tiene ribetes de inconstitucional, pero delito no constituye. Si consideraban que es una infracción a la Constitución, tenía el Congreso que ese día, si quería, siguiendo el procedimiento que hemos señalado, ese día discutirlo, debatirlo y aplicarle una sanción. Las sanciones administrativas allí van desde la amonestación, la suspensión, hasta la destitución. Pero no ha habido nada de eso en el Congreso. Esa es la realidad. Vale, muchas gracias. De verdad, esa explicación es de verdad necesario que el pueblo sepa, porque hay mucha gente que aún todavía sigue pensando que el presidente ha cometido un golpe de Estado, que se ha levantado en armas. Totalmente falso. El Congreso, lamentablemente, como usted dice, esperamos que el presidente próximo a elegir pues sea uno del pueblo, y que pues estos que todos han prevaricado, han violado la Constitución, entren a la cárcel. Doctor Aníbal, mire, se ha caído otra vez el doctor Víctor Bautista, esperamos que vuelva a subir. Retomando esto, ya que usted ha tocado el tema del presidente, del juicio oral, la pregunta también esto de aquí, en el juicio oral, por ejemplo, el presidente no quiere abogados. El presidente, yo creo que se está jugando una estrategia, cada uno tiene su manera de defenderse o de protestar, ¿no? Pero la pregunta de muchos es lo siguiente. Usted sabe que cuando ahorita Keiko Fujimori está esperando una sentencia, pero cuando llaman a juicio, todos en conjunto protestan, no quieren, hasta le insultan al juez, se burlan. Entonces, la pregunta de muchos es, ¿por qué los demás, por ejemplo, en este caso el abogado suyo, el abogado de Betsy Chávez, el abogado de los demás, protestan este juicio que es un mamarracho? ¿Por qué se preguntan muchos, por qué están aceptando y solamente el presidente está protestando, como que si ustedes están avalando ese juicio oral? Explíquenos eso, doctor Aníbal, por favor. Sí, la posición adoptada por el presidente Pedro Castillo está plenamente justificada. Está dentro de su derecho. Él puede hacer eso. La magistrada que dirige los debates ya ha conocido de incidentes anteriores, de muchos incidentes, ya se ha pronunciado en contra de Castillo y, por supuesto, ella ya prácticamente tiene su sentencia, porque ella no va a cambiar, ¿no?, esa posición anterior para liberar a Pedro Castillo. Además, los 3 magistrados son provisionales, no son permanentes, son puestos allí por los permanentes. Como provisionales van a seguir, ¿no?, la línea de los magistrados permanentes que los han colocado allí. Y dentro de estos magistrados permanentes ya tenemos la opinión del magistrado supremo San Martín,
que dice que sí es verdad, no ha habido levantamiento en armas, pero sí ha habido un levantamiento psíquico, una atemorización psíquica a la población. O sea, él con una interpretación totalmente torticera desvirtúa no solamente el texto de la ley, sino el espíritu de la ley. Con esa opinión de este magistrado, entonces, ¿para qué ya las facultades de derecho? Ya no sirve para nada las leyes, porque el supuesto normativo, el supuesto calificado por la ley como norma, ya no sería lo que está escrito allí, sino sería la opinión, sería la imaginación de magistrados, ¿no? Como el mencionado, ¿no? Esa es la realidad. Y además, fíjense ustedes en el proceso, pueden observar cómo se comportan los magistrados, ¿no? Yo no puedo decir nada porque los procesados no podemos decir nada, tenemos que hablar por medio de nuestros abogados, ¿no? Cuando testifica la congresista Marta Moyano, ella mintió a su regalado gusto con el apoyo de los 3 magistrados del colegiado, del Ministerio Público, 3 ¿no? Fiscales supremos, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, 2 procuradores generales. Todos ellos actuaron en conjunto porque no le dijeron a la señora por qué miente. Por ejemplo, cuando le preguntan, el presidente Castillo fue vacado, ¿no? Fue vacado después de haber sido tomado prisionero. O sea, diga usted, si primero fue, ¿no?, la intervención de Castillo, la detención de Castillo, y después fue la vacancia por el Congreso. ¿Y ella qué dice? Muy suelta de huesos dice, no, primero fue la vacancia y después la intervención, la detención. Y no es una congresista nueva, sino que como ella misma dijo allí, ¿no? Es una congresista que ya ha intervenido en muchas ocasiones. Luego le pregunta uno de los miembros del colegiado que cuántos miembros se requería para vacar a Castillo. Y ella dice, ¿no?, que se requerían 87 votos. Y el magistrado no da muy bien, como aceptable la respuesta que da, sabiendo él, ¿no? Y él y la señora que se requería de 104 votos. Y claro, los magistrados, los fiscales, los procuradores son profesionales en derecho, de manera que conocen, ¿no?, allí que se requería 104 votos. Pero esa es la forma como se está llevando este proceso. No es un proceso transparente, no están actuando los magistrados con autonomía, con independencia, sino buscando respaldar falsedades para poder justificar una decisión final condenatoria. Así es, doctor Aníbal. Justo esta señora Moyano, totalmente ignorante, de verdad, ignorante, se hacía la que se olvidaba, que no se acuerda, que solo se necesitaban 87 votos y el resto, el hecho es, ya se supone que los jueces y los fiscales van a avalar su versión, su mentira, le van a creer y le van a hacer. Pero mi pregunta de muchos era, yo miraba y decía, que yo me levantaría si soy abogado de Aníbal o soy abogado de Betsy, soy abogado de fulano, me levanto y digo, están mintiendo, señor juez, ¿cómo es posible que usted permita que esta señora mienta? O sea, eso es una cosa que digo, ¿por qué se quedan mudos? Además, doctor Aníbal, su abogado, por ejemplo, cuando hace la pregunta, dice, ¿usted tuvo contacto con el doctor Aníbal Torres? No, ya, muchas gracias. Ya, eso es lo único. Y digo yo, ya no tienen más preguntas, si pueden hacerle papillas entre todos los abogados de Betsy, el suyo y el del resto, deberían hacerle papillas con las preguntas a esos mentirosos que están yendo a testificar. Bueno, algunos están testificando y otros como Moyano y todo lo demás que van a mentir. Y claro está que los de la Policía Nacional
han declarado que no ha habido levantamiento en armas. Eso está claro. Pero la pregunta del millón, doctor Aníbal, ¿por qué están ustedes aceptando ese mamarracho de juicio oral? ¿Por qué no protestaron desde un comienzo, igual que el presidente? Bien, en cuanto a la forma como se está llevando el proceso y por qué los abogados no intervienen y le hacen papilla a estos mentirosos, porque no son todos los testigos, no, casi todos los testigos están hablando la verdad, pero algunos mienten descaradamente como la Moyano. ¿Por qué? Porque ustedes verán en cuanto intervienen los abogados, interviene, ¿no? El colegiado, interviene el presidente del colegiado u otro magistrado, ¿no? Para callarlo a los abogados. Eso es lo que está pasando en este juicio. En este juicio se están cometiendo muchas irregularidades y por supuesto eso se tendrá que ver en su oportunidad. ¿Por qué nosotros no hemos adoptado la misma actitud de Pedro Castillo? Porque peor consideramos nosotros que peor es no defendernos. La cuestión es que se aclare la verdad. Y en este juicio se está aclarando la verdad. Se está aclarando y ya queda rotundamente claro que no hubo ningún levantamiento en armas y que por lo tanto no hubo un golpe de Estado, que no hubo eso. No, ya eso está claro por la forma en que se ha actuado en este proceso. Ya está sumamente claro que el presidente de la República fue intervenido y detenido antes de ser vacado por el Congreso. Ya está sumamente claro que la vacancia del Congreso, la vacancia del presidente Pedro Castillo por el Congreso, no es absolutamente ilegal, que los que han hecho eso son unos delincuentes. Todas esas cosas no se hubiesen aclarado si es que algunos de nosotros no hubiésemos intervenido en el proceso. De manera que yo creo que la actitud adoptada por el presidente está plenamente justificada, puesto que para él ya hay una sentencia anticipada, ¿no?, de condena, pero también aquí hay hechos que se han probado y no sé cómo justificarían los magistrados ahora su sentencia de condena, porque una sentencia tiene que estar debidamente motivada y tiene que estar motivada con los hechos que se han debatido en el proceso y con esos hechos que son probados, o sea, tienen que decir ellos allí cuáles son las pruebas, ¿no? Si dicen, por ejemplo, que ha habido un levantamiento en armas, que ha habido un delito de rebelión, tendrán que justificar ese hecho con las pruebas actuadas y no hay una sola prueba de que se demuestre que ha habido un levantamiento en armas, ni por las Fuerzas Armadas, ni por el presidente de la República, ni por la sociedad civil. Así es, doctor Aníbal. Pero visto lo visto, ¿usted termina confiando en esta sala de este juicio mamarracho oral, este mamarracho de juicio oral? ¿Usted confía en esa sala? Bueno, yo he manifestado una y otra vez, ¿no?, que es muy difícil confiar, ¿no?, en esta sala, más si los tres magistrados son provisionales, si los tres magistrados, más la Fiscalía, más la Procuraduría, avalan las mentiras de algunos testigos como el de la señora Moyano, porque eso de avalar las mentiras descaradas en un proceso judicial, avalar esas mentiras por parte de los magistrados, ¿qué quiere decir? Significa una sola cosa, que están sometidos al poder político, al poder de la corrupción, a la dictadura del Congreso de la República, dictadura que lo lleva conjuntamente, por supuesto, con la señora Dina Boluarte y, por supuesto, también con la ayuda de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, un gran sector, ¿no?, de la población, ¿no? Todos ellos han trabajado, no desde ahora, no solamente en este juicio, sino han trabajado desde el primer día en que Pedro Castillo juró como presidente para vacarlo al presidente,
para destituirlo al presidente, lo cercaron, no lo dejaron trabajar. No obstante eso, se ha trabajado y se ha hecho muchísimo que no alcanzaría ningún programa para poder exponer todo lo que hemos hecho allí. Por eso es que Pedro Castillo en los descentralizados tenía esa aceptación masiva de la población, masiva, ¿no? Trabajadores, campesinos, pobladores, ¿no? De las comunidades indígenas, ¿no? Estudiantes, industriales, empresarios, grandes, pequeños, medianos, todos lo respaldaban a Pedro Castillo por el trabajo que hacíamos. Que hagan eso los actuales. Los actuales es imposible que hagan eso. Son despreciados por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan no para el pueblo, sino para beneficiarse ellos mismos. El Congreso para beneficiarse ellos mismos. No, ahí ustedes ven que hay algunos congresistas que parecen unos muertos de hambre, que se van como gallinazos contra el presupuesto del Estado para percibir 2 remuneraciones, más bonificaciones, lo que está prohibido por la Constitución. Y en fin, ¿no? Lo que tendríamos que hablar sobre el Congreso de la República, que prácticamente se ha convertido en una organización política que delinque y promueve, ¿no? La delincuencia. Claro, dejando a salvo, ¿no? A algunos congresistas que son personas decentes, que son personas honestas, pero que son las menos. Así es, doctor Aníbal. Mire, he visto lo visto, ya que usted ha tocado el tema también de lo que las irregularidades en este juicio oral. ¿Usted cree que va a ser absuelto? Bueno, no, yo aquí, claro, desempeño mi profesión de abogado. No soy adivino, no soy un chamán para decir cómo va a proceder este colegiado, este tribunal. Lo que les digo es lo que está sucediendo. En contra tiene ahora el tribunal lo que se ha aprobado, que no hay delito de rebelión, que no ha habido alzamiento en armas. Claro, ellos lo que pueden justificar es decir lo que ha dicho el magistrado San Martín, que ha habido un levantamiento psicológico, una atemorización psicológica a los peruanos. Habría que preguntarle a todos los peruanos o hacer siquiera una encuesta para ver si se atemorizaron con el discurso de Pedro Castillo. Eso es un absurdo, eso no está regulado en la ley como delito. Lamentablemente en nuestro país pasa eso. Nuestro país es un caos en educación, en salud, en infraestructura, en agricultura, es un caos en combate a la delincuencia, en combate al lavado de activos, al crimen organizado, a los delitos del medio ambiente, a la minería ilegal, ¿no? Estamos dominados por 2 sectores criminales. Uno, los que están en el gobierno. Repito, ¿no? Que hay algunas funciones que son muy pocas. Sí. Vale. Doctor Aníbal, mire, usted tocó el tema para no salirnos, qué interesante la situación del Perú, para no salirnos del tema de lo que usted acaba de decir. No ha habido delito al leer un documento y la pregunta de muchos también es lo siguiente. El día 7 de diciembre sorprendió el presidente leyendo ese papel y lo más sorprendente de todo esto es que ese documento no tenía ni la firma del mismo presidente, ni la firma de los ministros, ni la firma del premier. Esa mañana del día 7 de diciembre, doctor Aníbal, mucha gente nos preguntamos, incluida mi persona, ¿qué pasó? Le he escuchado a usted decir en otros medios alternativos en estos últimos días que le han entrevistado, le he escuchado a usted decir, pues cuéntenos un poco también para que nuestra audiencia se entere de su propia boca cómo es que el presidente sorprende a un intelectual como usted leyendo ese documento. Cuéntenos un poco, doctor Aníbal. Ese día 7 de diciembre yo llegué a mi oficina de asesores en la PCM, llegué allí a las 8:12. He estado allí, ¿no? Trabajando con otros asesores, ¿no? De la PCM, y a las 11:05 de la mañana
el presidente por medio de un edecán me hizo llamar. A las 11:05 de la mañana he ingresado al despacho presidencial conjuntamente con la premier Betsy Chávez. La premier lo saludó, hablaron de que iba a haber un evento público, me acerqué al presidente, lo saludé, ¿no? Y me dijo, doctor, voy a dar un mensaje. Va a dar un mensaje, yo me retiré junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje. Luego, por supuesto, la señora Betsy salió, ha ido a traer a la prensa. Cuando llega la prensa, recién allí es cuando ingresa el ministro del Interior, Willy Huertas, y el ministro de Defensa, Emilio Bobbio. Ambos se dirigieron junto a mí y los tres hemos escuchado el mensaje. Terminó el mensaje y allí es cuando ingresa mucha gente. Dentro de esa gente ingresa el ministro Roberto Salas y Roberto Sánchez y el ministro Alejandro Salas. Los saludé, ¿no? Los saludé. No los saludé tan de buena gana porque pensé que ellos habían hecho eso, que ellos habían redactado ese discurso, porque el discurso contenía allí unas medidas excepcionales y para dictar esas medidas excepcionales se requiere del acuerdo del Consejo de Ministros. Ya se ha probado que tal acuerdo no existió, de manera que ese ni siquiera es mensaje, fue la lectura de un simple documento. Cuando el presidente termina de leer y dice, pues, en el mensaje dice que va a cerrar el Congreso y otras instituciones, eso, por supuesto, no, a mí por lo menos me desconcertó, ¿no? Me llamó enormemente la atención, por eso es que me acerco, ¿no? Y le pregunto, ¿y has concertado con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional? Y me manifestó, no se preocupe, doctor, la respuesta no era aceptable, ¿no? Porque leer eso y decir, no se preocupe, doctor, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera había coordinado. Entonces me regreso al sitio donde escuché el mensaje, le pregunto al ministro del Interior, Willy Huertas, y me dice, ¿no? Que él no sabía si van a intervenir el Congreso o no van a intervenir el Congreso, dice que no sabía. Entonces me doy la vuelta y pregunto al ministro Emilio Bobbio, ministro de Defensa, y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y me dice, a mí no me han dicho nada. Ya con eso yo determiné que aquí no había golpe de Estado, o sea que no había delito de rebelión porque el golpe de Estado lo conectan con el delito de rebelión, porque no se da un golpe de Estado leyendo un papel. Para dar un golpe de Estado como lo hizo, ¿no? Velasco Alvarado o como lo hizo Fujimori es con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Solamente así se puede, ¿no? Dar un golpe de Estado. No había nada de eso, no había nada de eso. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté a pensar allí, incluso no miraba un poco desconcertado porque en cualquier momento podían entrar y podían matarnos, porque ustedes saben que el presidente Castillo estaba amenazado de muerte, él y su familia, desde que asumió el poder. De manera que en una circunstancia como esta, uno no sabía cómo va a reaccionar o cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas. Así es, doctor Aníbal. Y ya cuando estuve, fíjese, para concluir, cuando yo estuve allí en la sala de embajadores, entró el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Entonces yo le contesté, te acompaño, ¿no? Y me dijo, gracias, doctor, y lo acompañé, ¿no? Hasta que fue detenido en la intersección de la avenida Inca Garcilaso de la Vega y la avenida España, por supuesto con armas de fuego. También allí no sabíamos, ¿no?, si vamos a salir vivos en ese momento. Llegamos a la estación policial allí en la prefectura
y allí sí nos condujeron ya a una sala, ya no había ninguna amenaza, no había ningún maltrato ni nada de ello, y allí es cuando llegan los fiscales y dictan la detención, ¿no?, del presidente. Y yo sabía que lo que había pasado antes, por supuesto, es un golpe de Estado contra Castillo, contra él sí, y fue por un grupo armado. Pero claro, en Lima la prensa no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién quería derrocar a Castillo? La ultraderecha, los racistas, los que discriminan a la población. Ellos querían vacarlo y Doctor, ellos tienen, por supuesto, de su lado a toda la prensa. La prensa vive, se alimenta de ellos y eso es lo que está pasando hasta ahora en el Perú. doctor Aníbal, mire, ve, hay una cosa que de usted me admiraba muchísimo y le sigo admirando la capacidad de su carrera profesional. No tiene nada que ver con el ámbito político, con la carrera profesional de abogado y todo lo demás. Pero hay una cosa que ha desconcertado a la población. La gente va comentando como que usted ha traicionado al pueblo y eso queremos aclarar. Hablábamos hace un momento que usted ha hecho un relato que ya se ha visto en la televisión, lo hemos visto, doctor Aníbal. Hay una cosa, mira, le voy a recordar, el carácter suyo es tan potente cuando usted le decía, cuando defendió a Pedro Castillo, a los periodistas le decía, muchachito tonto, esas frases de verdad a mí me conmovían, decía, este doctor sí vale la pena, este es uno de los Andes, los de los Andes tenemos que ser distintos, siempre marcamos la diferencia. También hay otra parte cuando usted le dijo al cardenal, miserable, ¿no? O sea, eso también le hizo boom a la población porque no sabíamos que en Cajamarca, que dicen miserable, cuando tú te olvidas de un nombre o de un apellido, pues en el sur le llamamos pues tacaño, ¿no? O sea, tiene que ser, no, cuando es un hombre tacaño nos olvidamos, bueno, ya no me acuerdo, pero el hecho es de que en Cajamarca le decían así. Otra también, que toda la población hemos empezado a tener esta admiración por usted en los comienzos, ¿no? La gente le tenía miedo, doctor Aníbal, a usted. Por ejemplo, cuando dicen, tiene una ametralladora en la boca porque dispara lo que dispara con las frases tan fuertes, ese poderío de usted nos admiró, hablo así, a muchos. Pero ¿cuándo se desinfla todo eso, doctor Aníbal? Le voy a contar como ciudadana, y yo creo que muchos tienen esa pregunta. ¿Yo cómo puedo pensar un intelectual como Aníbal Torres? El presidente me dice, llego yo y me dice, voy a leer un mensaje. Ya, y me retiro. Y me voy a recordar de este señor, el ingeniero Chimamucuro, decía, ¿no?, que el año pasado, en el 28 de julio, ya le iban a vacar al presidente. Y en esa lectura que iba a leer, dice que le habían puesto ya cosas para que cometa el error y ya con eso ya lo hubieran vacado. Chimamucuro, ¿qué hace? Le quita el papel, le pide el papel, no le quita. Estoy ya también diciendo algo que no es. Le pide el documento, lo revisa y se da cuenta que habían errores y lo corrige para que esto. Entonces, digo yo, Aníbal Torres es un intelectual, como decimos aquí, listo, mosca. ¿Cómo no pudo preguntarle qué mensaje a la nación va a dar? ¿Qué va a leer el presidente? Sabiendo lo que el presidente tiene, no somos todos capaces de todo. El presidente tiene ciertas cosas que de repente, ahora, aparece increíble de que Betsy Chávez haya coordinado para ir a la prensa. Parece que todo estuviera incluso, digo, parece que todo estuviera acordado para que todo eso pasara. Cuéntenos esto, ¿cómo es que usted se despista, siendo usted inteligente, listo, mosca, como decimos, no ha podido revisar qué va a leer el presidente? Usted que ha sido su amigo, su asesor, su ministro, y en ese día era usted asesor de la premier. Cuéntenos, a ver, ¿por qué usted no reaccionó viendo qué cosa iba a hacer el presidente? Bueno,
ese día, como le manifesté, a las 11:05 de la mañana ingresamos. El presidente me dice que va a leer, que va a dar un mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que pensé inmediatamente? Va a dar un mensaje con relación a su presentación en el Congreso de la República hoy a las 3 de la tarde, o sea, el día 7 de diciembre del 2022. Nunca se me cruzó por la mente de que iba a leer un mensaje con ese contenido, ¿no? Además, yo no era ministro, yo era asesor, ¿no? Ya no tenía el poder que tiene un ministro, porque para un mensaje, por ejemplo, dictando medidas restrictivas se requería el acuerdo del Consejo de Ministros. Yo no tenía nada que hacer con eso, nada. De otro lado, ¿no? Yo nunca me he pronunciado por el cierre del Congreso en esa forma. Claro que los medios de comunicación han dicho que yo he hablado de cierre del Congreso, es absolutamente falso. Por eso es que lo he desafiado a todos los medios de comunicación que presenten la prueba que yo he hablado de cierre del Congreso. No, yo no he hablado en ningún momento, ¿no?, de cierre del Congreso. No hay un medio escrito, no hay un medio televisivo, no hay un medio, no, en algún volante, algo por el estilo. No hay un medio televisivo en donde yo me haya pronunciado por un cierre ilegal del Congreso. Lo que sí es que internamente hemos presentado una moción de vacancia, no, una moción de confianza, porque la Constitución permite presentar esas mociones de confianza y precisamente la Fiscalía también se ha centrado en la presentación de esa moción de confianza. Pero ¿cómo fue esa moción de confianza? Fue para derogar una ley que termina con el referéndum para convocar a una asamblea constituyente o para que el pueblo se pronuncie por cualquier hecho importante, trascendente en el país. Por ese motivo nosotros presentamos esa moción de vacancia. Pedimos al Congreso, de confianza, pedimos al Congreso que nos permita, por supuesto, nos cite a una sesión para presentar la moción de confianza, porque la moción se presenta verbalmente, personalmente en el Congreso, y el Congreso nos rechazó. Ya nosotros no dijimos nada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya resolvió que esa ley dada por el Congreso, terminando con estas formas de moción de confianza, ¿no? Ya no existe. Tal es así que el presidente del Tribunal Constitucional en una ocasión dijo que para presentar una moción de vacancia y con 2 mociones de vacancia no vacar al Congreso, primero habría que preguntar al Congreso si quiere que lo vaquen, lo cual es un absurdo. Es como decir que a un asesino habría que preguntarle primero si quiere que lo envíen a la cárcel o no. No, es un absurdo. El Tribunal Constitucional es lo peor que tenemos ahora en el país. Doctor Aníbal, a ver, entonces, para nosotros es un poco increíble, para la población, los que van comentando, y usted sabe de que hay muchas dudas, ¿no? Incluso han empezado, se desinfla y Aníbal Torres se va para abajo porque lo consideran de que como ha traicionado al presidente, ¿no? Entonces, usted ha sido sorprendido, lo siguió y finalmente lo acompañó al presidente. Ahora la pregunta de la población también es lo siguiente. ¿Por qué usted, siendo abogado, conocedor de las leyes, permitió que el presidente salga del palacio y entrara con usted al cofre para que pueda ser arrestado el presidente? Usted conociendo, ¿por qué? La otra pregunta también dicen, ¿por qué permitió que firme el presidente esos documentos? Y hay documentos que firma de que se le ha tratado
muy bien al presidente y usted ahora está diciendo de que se les han atacado con metralletas, con ahí armados y tal, y que se ha visto en la televisión. Entonces, esto la población quiere saber, doctor Aníbal, con todo respeto, con todo el cariño, se lo pregunto, para que la población sepa por qué usted siendo profesional, uno, que no actuó listamente, qué documento iba a leer el presidente, porque usted era su amigo del alma, su compañero de lucha y todo lo demás, fue su ministro, su premier. Y luego le acompaña en el cofre y permite que lo secuestren, usted conociendo las leyes. Cuéntanos, doctor, por favor. Muy bien. Como he manifestado, y que quede bien claro, el presidente fue detenido en la esquina de la avenida Garcilaso y España. Fue detenido con armas de fuego y armas de fuego de largo alcance. No sabíamos si de allí íbamos a salir con vida o no. Cuando ingresamos a la estación policial, allí en la prefectura, ya no había ninguna amenaza, como sale en la televisión. Allí estaban los fiscales, allí estaba Pedro, allí estaba yo, ¿no? ¿Qué documentos firmé? Los que tenía que firmar porque de acuerdo a ley es así. Yo he actuado conforme a ley. Yo no iba a buscar en ese momento tan difícil enfrentar a Pedro Castillo con las autoridades porque ya no tenía Pedro Castillo ninguna autoridad. El golpe de Estado ya se dio contra él. El acto de fuerza ya estaba allí. Allí no hay ley que valga. ¿Y qué es lo que firma? Lo que firma es el documento de su registro personal, o sea, todos los bienes, los pocos bienes que tenía en su ropa. Lo que firmo allí es la lectura de sus derechos que tiene como detenido. Eso es lo que firma, y lo que firmo es la resolución que allí dicta, ¿no? Su detención de él, ¿no? Eso es lo que firmo, no hay otra cosa. Traidor, en ningún momento, traidor dicen esos cobardes, esos miserables, esos que frente al hecho de que se hundía el barco, como ratas toditos corrieron y ahora salen a hablar de traidor. ¿Qué hubiese pasado si yo no acompañaba a Pedro Castillo? Le hacían firmar, como ustedes ven en la televisión allí, a la fiscal de entonces, ¿no? Que tenía un folder con unos documentos que quería y no quería sacar. Me miraba y guardaba sus documentos. Claro que allí iban no a querer hacerlo firmar algo que se pueda autoinculpar. Esos supuestos abogados, o ese señor que usted dice Shima, no sé qué diablos, no, esos ignorantes, ¿qué saben de esto? Ellos lo hacen por cuestiones políticas, porque temen que sea candidato a la presidencia de la República, que no era candidato y ahora no voy a ser porque el partido no se ha inscrito a tiempo, ¿no? Pero esos son esos politiqueros y parte en mayor parte, valga la redundancia, de Perú Libre, ¿no? Que no sé por qué no ha lanzado eso de que yo soy un traidor. Hay que ser bien, ¿no? Taradito para decir que yo soy traidor con todo lo que he realizado con Pedro Castillo hasta cuando fue remitido a Barbadillo. Yo lo acompañé hasta en la noche, no a Barbadillo. Frente a una situación de hecho, cuando somos encañonados por las fuerzas, ¿podía cualquier abogado, el mejor abogado del mundo, hacer algo contra la fuerza en donde la ley ya no valía? ¿No? Está bien que a la gente de poco conocimiento los engañan con eso, pero esos que hablan así y que incluso hay algunos que son abogados, realmente son unos verdaderos ignorantes. Y alguno de ellos que lo defendió a Castillo, lo defendió muy mal, pésimamente mal, y Castillo lo tuvo que retirar de la defensa. De manera que yo me he comportado
¿no? Como se tenía que comportar verdaderamente, ¿no? Un abogado en esas situaciones extraordinariamente difíciles. Pedro no tenía defensa, incluso yo desde el lugar de su detención estuvimos allí, llamé a su abogado penalista Benji Espinosa y le hice varias llamadas, en una de ellas me contestó que ya había renunciado como abogado de Pedro. ¿Lo podía abandonar? No lo podía abandonar. No lo podía abandonar en esas circunstancias. Y lo he acompañado hasta Barbadillo. Y en la noche, en horas altas de la noche ya, allí le pregunto, ¿pero por qué leíste ese discurso? ¿Y qué me dice? Doctor, ya tenían los votos para la vacancia. Y si no nos vacaban, nos iban a suspender y nos iban a meter a la cárcel a todos. Eso es lo que me manifestó. Yo no sabía, por supuesto, en qué momento tomó conocimiento de eso, pero ahora, con el desarrollo del proceso, hay una declaración de Alejandro Salas en donde aparece que se estaban comunicando por WhatsApp y allí decían que ya tenían los votos para la vacancia. Y eso era más o menos 3:30, 4 de la mañana, hecho que yo he desconocido totalmente. Así han sido las cosas. Las cosas tienen que decirse como son, sin apasionamiento, ¿no? Así, Sin odio, sin rencores. Yo no lo tengo odio, rencores a esos que, ¿no? Por cuestiones políticas están diciendo que soy un traidor. Esos son unos alacranes que con su mismo veneno se van a matar. Téngalo por seguro. exacto. A ver, doctor Aníbal, usted ha sido muy cuestionado por el ingeniero Henry Shimabukuro. Textualmente, usted revise los vídeos que lo han entrevistado. Él cuenta esta versión, se lo voy a decir, espero que el señor Shimabukuro no me demande ni nada, pero es que yo le he escuchado en varios medios alternativos. Dice lo siguiente: la mañana del día 7, cuando este Marrufo estaba declarando en la televisión, donde decía que la hermana del presidente había recibido grandes cantidades de dinero. Recuérdese que Henry Shimabukuro estaba en el gobierno del presidente Castillo como en lo que es inteligencia, ¿no? Entonces tenía toda la potestad de estar allí y todo lo demás, pero él dice, le he escuchado en varios medios alternativos, que cuando acabemos, si usted gusta, se lo mando, si es que lo encuentro, esas entrevistas que él declaraba en otros medios alternativos también, y decía que cuando Marrufo estaba declarando, el presidente no quería leer ese documento, y como ya estaba todo cronometrado, de que ya la hora se pasaba, mismamente Bobbio estaba, dice, preocupado, ¿a qué hora va a leer? Ya es hora, ya. Y el presidente se resistía a leer. Entonces, Aníbal Torres, según los textos de Shimabukuro, Aníbal Torres llama a la hermana del presidente y le dice, mira, a ti te van a ir, como claro, gente del pueblo se cree que de verdad la policía va a ir. Yo no me lo creería, pero ellos no sé cómo creyeron la llamada de Aníbal Torres diciendo, mira, va a ir la jueza, acaba de ordenar que como está declarando que te han dado dinero, estoy parafraseando, doctor Aníbal, entonces dice, tienes que llamar a tu hermano Pedro Castillo para que lea ese documento, porque de lo contrario, para que diga allí leyendo que arresten o a la fiscal y todo lo demás, y así a ti ya no te van a detener. Algo parafraseando, le entiendo yo a Henry Shimabukuro declarando de que Aníbal Torres está muy implicado en esto porque fue él el que corrigió incluso el documento actualizando la fecha. Eso lo dijo en medios, no lo digo yo, doctor Aníbal, lo dijo en medios alternativos. Y Aníbal Torres fue el que corrigió la fecha del documento, es el que hizo las correcciones y hizo la impresión. Entonces, ¿cómo es esto, doctor Aníbal Torres? Prácticamente estamos con la cabeza un cacao, que él, como está en inteligencia y dice, eso es así, y de esa manera lo presionaron al presidente a leer. Entonces, Aníbal Torres está mintiendo, es lo que dice según el ingeniero Henry Shimabukuro. Bien, señora, no, Dalia, pidan a Shimabukuro que presente la prueba
que yo he hablado con la hermana o hermanas de Pedro Castillo. Que les presente eso. No las conozco, no he hablado nunca. Por primera vez ellas me pasaron la voz ahora en el proceso penal. Allí en el penal me pasaron la voz. Yo creía que serán algunas periodistas y yo también les saludé con la mano, pero nada más personalmente no he hablado con ellas, ¿no? De manera que en vez de estar en eso de que creen a este individuo, ¿no? Pidan la prueba. Si yo he hablado por teléfono, allí tiene que estar el hecho de que yo he hablado. Mire usted, a mí la policía, la fiscalía han intervenido en mi casa, han rebuscado toda mi casa, han llevado documentos, han llevado mis computadoras, han llevado mis USB, han llevado todo. ¿Qué han encontrado? No han encontrado absolutamente nada. Si fuera verdad lo que dice este individuo, ¿no? Si fuera verdad, ya eso hubiese salido en el proceso, pues, ya si hubiese, con eso ya hay indicios de que yo habría tenido que ver con el discurso leído por Pedro Castillo, ¿no? De manera que eso hagan ustedes en vez de dejarse engañar por este individuo y lo entrevistan porque miente pues una serie de cosas, tiende novelas allí. Dice, por ejemplo, creo que he escuchado que ha estado 3 veces en mi casa. Este individuo nunca ha llegado a mi casa, describe el interior de mi casa y todo lo hace equivocado, ¿no? Y yo no me voy a poner a discutir con estos individuos que no significan nada porque, como le digo, ellos se van a matar con su propio veneno. La realidad es la que se está probando, no lo que dicen estos individuos. Marrufo, lo entrevistaron, ¿no? Esa mañana del 7 de diciembre a Marrufo. ¿Y qué dijo Colchado? ¿Qué declaró Colchado, el policía que dirigía esta investigación? ¿Qué dijo? Dijo que lo han instruido al tal Marrufo para que diga eso. Eso es lo que dijo. Eso está grabado. Eso constituye delito. Y sin embargo, ¿qué hace la fiscalía? ¿Qué hace el Ministerio Público? Pero algo más que ustedes tienen que conocer, que el día anterior, ¿no? Al día 7, o sea, el día 6, en el Congreso de la República, el presidente del Congreso exhibe, ¿no? La banda presidencial que al día siguiente lo iban a imponer a Dina Boluarte. O sea, el Congreso de la República ya sabía, ya conocía, ¿no? Que el día 7, sí o sí, iban a vacar a Castillo. El golpe de Estado, por lo tanto, lo ha dado el Congreso. ¿Quieren más pruebas? ¿Quieren más pruebas sobre eso? ¿No? El golpe de Castillo lo dio el Congreso, conjuntamente con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas. Eso es lo que estaban buscando y se concretizó ese día 7, ¿no? Esos son los delincuentes que deberían estar en la cárcel y Pedro Castillo debería estar en libertad. De manera que esas teorías dichas por ese individuo que usted me menciona son absolutamente falsas. Ahora están probadas allí en el proceso. Yo no he tenido ninguna comunicación con las hermanas del presidente. Repito, no he conocido a las hermanas del presidente. Recién he visto, ¿no?, a las dos señoras en el proceso judicial cuando me saludaron levantando la mano y yo también los saludé levantando la mano. Repito, pensando que eran periodistas, pero yo pregunté y le dije, ¿quién serían esas periodistas que me pasaron la mano? No me dijeron, esas son las hermanas de Pedro Castillo, ¿no? De manera que eso es absolutamente falso. Ahora, con lo que se está desarrollando el proceso y seguir creyendo a esta gente ya sería el colmo, pues. Bien, doctor Aníbal, siempre es bueno aclarar, por eso estos conversatorios es bueno para desmentir, para que usted se defienda y todo lo demás. Pero usted sabía que el señor Chimamucuro era el jefe de asesor de inteligencia, de contrainteligencia del despacho presidencial. ¿Usted conocía
al ingeniero Henry Shimamukuro? Una sola vez lo he visto en el Palacio no, de Gobierno y lo he saludado a la distancia. Una sola vez. Trabajaba en la DINI, sí, es cierto, ¿no? Y otra vez lo vi en Tacna, cuando nosotros estábamos allí acompañando la marcha de la bandera. Y más allá siempre estaba un señor y pregunté, ¿y quién es ese? No, ese es de la DINE, ese es Shimabukuro, me han dicho así. Pero no he tenido mayor confianza ni he conversado mayormente con este sujeto. ¿Por qué? Porque yo no confiaba en la DINE tampoco. Porque no, tal es así que al jefe de la DINE, ¿no? Siempre le decía, oye, pero trabajen, hagan algo. Ustedes lo que están sacando es todo lo que sale en los periódicos. Ustedes tienen que hacer una labor de inteligencia, ¿no? Eso es lo que yo le decía. Pero algo más quiero aclararles. Ese día que el presidente lee el Congreso, 3 personas hemos escuchado conjuntamente el Congreso. Ese día que Pedro Castillo lee lo que llamó su mensaje, ese día, 3 hemos escuchado el mensaje parados allí juntos. Yo, el ministro del Interior, Willy Huertas, y el ministro de Defensa, ¿no? Emilio Bobbio. Pero estamos procesados 2, yo y Willy Huerta. El señor Bobbio no está procesado. Si hablamos de rebelión, ¿con quién tenía que hablar el presidente de la República? Tenía que coordinar con el jefe de asesores de la PCM o tenía que coordinar, hablar con el ministro de Defensa. Tenía que hablar pues con el ministro de Defensa, porque para dar un golpe se tiene que tener, ¿no?, el apoyo de la fuerza, ¿no? De manera que eso hay que entenderlo. Por eso para mí es inexplicable que estemos presentados y Huerta y Emilio Huerta y Emilio Bobbio no esté procesado. Así es, doctor Aníbal, pero también cuando fue la periodista a declarar, la periodista que dijo, me llevó la doctora Betsy Chávez, me llevó por un callejón, todo sorprendida y todo lo demás. Eso también tiene, no sé, a veces ya no sabemos qué pensar, doctor, pero volviendo al punto de este señor, del ingeniero Shimamukuro, que a mí me ha dejado, porque como yo veo varios medios alternativos también, él estaba, yo decía, o sea, prácticamente su versión de él, mucha gente también le ha escuchado, no solo yo, mucha gente la habrá escuchado, y por eso también usted verá que la gente ha reaccionado, porque él, al ser de inteligencia, él ha dado graves declaraciones. En este caso decía, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto, doctor Aníbal, cuando usted era asesor del presidente, ¿no? O cuando usted era premier, usted tenía un asesor, ¿no? Y ese asesor, su asesor, cuando usted era premier, acudía a la instancia presidencial, ¿podía acercarse? Bueno, los asesores no se acercan al presidente, ¿no? Porque los asesores de la PCM no se acercan al presidente, porque el presidente tiene sus asesores, tiene allí su gabinete de asesores con su respectivo jefe. Sin embargo, el ingeniero Shimamukuro dijo lo siguiente en un medio alternativo. El doctor Aníbal Torres, cuando era premier, tenía su asesor. Cuando fue asesor del gabinete con Betsy Chávez, según él, que es de inteligencia, él ha ido muchas veces a la instancia presidencial. ¿Eso es cierto, mentira, lo que está diciendo, para que la población le escuche y aclare? ¿Es verdad que usted, siendo asesor de la premier Betsy Chávez, usted ha ido varias veces al gabinete presidencial, perdón, a la oficina? He ido a la oficina del presidente cuando me ha llamado. Él me ha llamado en ciertas ocasiones para verificar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no?, cómo anda la movilización en el corredor minero en el sur.
que nosotros encontramos allí que prácticamente todo estaba paralizado y nosotros somos los que hemos resuelto esos problemas. ¿Por qué me consultaban a mí eso? Me consultaba a mí el presidente y también me consultaba la premier. Me consultaban eso porque yo en mi calidad de abogado, en las reuniones que se tenía con estas personas, con los huelguistas y todo eso, hemos llegado a soluciones aceptables. También, por supuesto, en esa época teníamos el derrame del petróleo, ¿no? También para preguntarme sobre eso. ¿Por qué? Porque ya la gente reclamaba y ya iba a levantarse la población de los poblados allí de los puertos marinos, ¿no? Tal es así que celebramos un Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros ya se trabajó, ¿no?, a pedido de algunos ministros, que había que darle una cantidad de dinero a los pobladores allí ribereños, ¿no? Más o menos hubiese sido de unos 800 o 1000 soles. Doctora, pero saliendo de eso, yo llamo a la empresa esta del derrame del petróleo, ¿no? Los llamo, vienen con sus asesores y resuelvo el problema en un 2x3. Creo que en menos de 2 horas, en donde la empresa se comprometió a dar 3000 soles a cada uno de los pobladores ribereños. Y así se hizo. Y el Estado no tuvo que desenvolver nada. O sea, mi condición de abogado permitía resolver muchos problemas rápidamente. Entonces, doctor Aníbal, si usted me acaba de responder que cuando era premier usted tenía un asesor y ese asesor no podía ir al despacho presidencial, según lo que le escuché a Shimamukuro, hablaba de algo de ROF. Según el ROF, está prohibido que un asesor vaya al despacho presidencial. Y usted ahora vuelve a decir de que usted sí fue porque el presidente le llamó. Entonces, ¿no se cumplió esto del ROF, lo que dice Shimamukuro? Exhiban la norma del ROF que prohíbe eso. En la presidencia hay siempre una jerarquía. El que ocupa la más alta jerarquía es el presidente. Le sigue en jerarquía la premier. Si el presidente llama para algún asesoramiento, el asesor no se puede negar, ¿no?, a concurrir. Eso es una farsa. Bueno, es bueno aclarar, por eso le digo, estas cositas son buenos aclararlos y seguramente pues también tendremos algún debate o conversación o conversatorio con el señor Henry Shimamukuro porque hablaba estas cosas en algunos medios alternativos, ¿no? Y para finalizar, doctor Aníbal. Ya ven ustedes cómo les engaña a este tipo. Revisen el ROF de la PCM o de la presidencia y digan qué norma prohibía al presidente llamar al asesor de la PCM para consultar algunos problemas. Claro, pero el problema, aquí hay una pequeña confusión que yo también, al escucharle a usted, le pregunto, cuando usted era premier, tenía su asesor podía ir al despacho presidencial y usted me acaba de decir que no, porque el presidente ya tenía sus asesores. Entonces, el presidente tiene sus asesores. Claro. Incluso, ¿no?, el gabinete de asesores del presidente tiene un jefe. Si el presidente me llama para consultarme algo, por supuesto tenía que concurrir. Le podía decir, no, ¿dónde está la norma que prohíbe eso? ¿Dónde está? Que el ROF lo prohíbe. Saquen la norma del ROF que prohíbe al presidente para que llame a alguien, ¿no?, para consultarle algo. Ya, doctor Aníbal, aquí hay muchas preguntas de las personas que nos están siguiendo y nos están escribiendo también. Hay una pregunta también, dice, ¿por qué el doctor Aníbal, cuando el presidente estaba en el cofre con usted, su familia, su hija, le escoge la policía, ¿por qué usted como conocedor de las leyes no lo llevó o no pidió que lo llevara al Congreso? Estamos hablando, ¿por qué permitió que le llevaran a la subprefectura
¿Y por qué permitió que la fiscal se meta allí en vez de que dictaminara algo un juez? Yo soy ignorante en el derecho, pero ya estoy un poco aprendiendo porque hemos hecho tantos conversatorios con varios abogados aquí en este canal y también voy aprendiendo poco a poco a expresarme y a preguntar todas estas cosas. Mire, ¿por qué usted permitió que le llevaran a la subprefectura y no llevarle al Congreso? Porque como usted había explicado hace un momento, ese moción express que podía hacerlo el Congreso con toda autoridad es el mismo día, pero eso del mismo día pedía 104 votos y que no fue, solamente hubo 101. Entonces, ¿por qué no hizo ese panorama? Usted que es un hombre de ese carácter de decir muchachito tonto y tal, no se enfrentó un poco sabiendo que era presidente. Él estaba con toda la vestidura presidencial y decir, aquí, ¿qué pasa aquí? El presidente manda, no va a ir. No, y aunque pase, no creo que en ese momento los hubiera ametrallado a todos, matarlos a todos, si había tantísima gente, la televisión estaba allí. Entonces, porque yo podría decir, pues me acobardé, me tuve miedo que me maten y tal, pero ahí estaba la televisión. Estaba ahí enfocando todo. ¿Por qué no lo hizo, doctor Aníbal? ¿Por qué permitió que le llevaran a la subprefectura y no al Congreso? ¿Por qué no lo hice? Porque, señora, yo soy abogado. Yo no soy un estúpido para no decirle a las Fuerzas Armadas que nos están apuntando, no apunten, sino llévenlo a tal sitio, ¿no? ¿Cómo reaccionaba la Fuerza Armada? ¿Cómo reaccionaba? Hay que ser bien disminuido mentalmente para pensar que en una situación como esa, ¿no? Vale el derecho y hay que hacer valer el derecho, ¿no? Frente a la pura fuerza, a la fuerza bruta en su máxima expresión, ¿no? Solamente una persona anormal podría pensar eso. Eso podrían pensar, por ejemplo, que cuando Velasco Alvarado sacó a las fuerzas, los abogados de la ultraderecha hubiesen salido y decirle, oiga, ¿qué cosa le pasa a esto? Quítense de aquí, aquí vale la ley. No vale la ley, señora. Lo que vale son las armas, lo que vale son las balas. Entiendan eso. Usted entenderá mi ignorancia jurídica, usted entenderá en el momento, usted ha estado donde las papas queman. Por eso es bueno que estas cosas que mucha gente, si usted viera, no me da tiempo ni para poner los mensajes, todo lo que van escribiendo, a veces pues en la población somos, analizamos y nosotros vamos comentando y preguntando y dudando también. Entonces, estas cosas es muy bueno que usted salga y dé estos conversatorios para que pudiera aclararlos, ¿no? Lo que usted está mencionando. Doctor Aníbal, ahora, tocando el tema de su partido político, no sé si usted quiere agregar algo más para entrar al tema de su partido político. Si Bueno, usted... yo puedo contestar a todas las preguntas que le dicen allí. Mucha gente no habla con el hígado. Mucha gente habla por odio, por rencor, por venganza. Mucha gente está muy preocupada, ¿no?, en que yo puedo ser candidato. Claro que yo podría ser candidato, pero ya mi partido no está registrado para participar en las elecciones del 2026. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, el Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones han trabajado de tal manera que impidieron la elección, la inscripción del partido Adelante Pueblo Unido, precisamente por eso, por esa razón, y viendo, ¿no?, que en el proceso judicial no hay prueba alguna en mi contra, el Congreso ya promovió una nueva inhabilitación al presidente de la República, a otros, y entre esos otros estoy yo. ¿Por qué?
por el temor, nada más que por el temor. Porque claro, en un debate público yo tengo que aclarar todas estas cosas y no es difícil aclararlo, porque unos cuantos resabidos, unos cuantos criminales salen a decir de que yo soy traidor o de que yo soy, qué cosa, fujimorista, en fin, las cosas que hablan ellos, incluso algunos calificándome de terrorista. El Congreso, ¿qué hizo? El Congreso, varios congresistas me denunciaron penalmente por terrorista. Ellos jamás han enfrentado al terrorismo, nunca lo han hecho. Yo lo he hecho. Yo he demostrado que, por supuesto que la Fiscalía archivó esa denuncia, pero esos congresistas delincuentes que tenemos ahí son delincuentes porque sabiendo que yo no he cometido ese delito de terrorismo, entonces me han calumniado. Yo tranquilamente podría demandarlos y exigirles una indemnización. No he hecho nada de eso, porque como le vuelvo a repetir, esos son como alacranes que con su mismo veneno se van a matar. Yo no estoy desesperado porque no se ha inscrito APU, yo no estoy desesperado porque no soy candidato, yo tengo la forma de participar en política. Se participa en política no solamente ejerciendo el poder directamente, sino hay muchos otros mecanismos. Ustedes sabrán que cuando Pedro Castillo fue candidato, hubo una propaganda archimillonaria, especialmente en Lima, en contra de Pedro Castillo. ¿Quién salió a defenderlo? ¿Quién? ¿Esos taranguitos que deben hablar por allí? No, fui yo. Y Pedro Castillo ganó la elección. Y cuando ganó la elección, ¿no? La ultraderecha pagó a los mejores abogados de Lima. Se gastaron un mundo de plata para anular la elección. ¿Quién defendió la elección allí? ¿Quién defendió? Es el que le habla, el que defendió. Allí tengo que reconocer conjuntamente con una abogada de Perú Libre. Durante todo el ejercicio del poder que tuvo Pedro Castillo, ¿no? Lo asesoré, por supuesto, y es por eso que duramos, ¿no? El tiempo que duramos, porque si no, lo hubiesen sacado antes, ¿no? Esos que hablan de que soy traidor, ¿algo hicieron por eso? ¿Alguna participación buena tuvieron en el Congreso para no vacar a Castillo? ¿Lo tuvieron? Cuando Castillo fue vacado ese día 7 de diciembre, esos delincuentes que salen a decir que yo soy traidor, de que yo soy algo, lo que ellos me critican, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron esas ratas? ¿Dónde estuvieron? ¿No? Se corrieron, no aparecieron y ahora aparecen, ¿no? Para atacar y para decir que soy traidor, ¿no? Bueno, Eso en nuestro país no es raro, señora. sí, 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 doctor Aníbal, de verdad se agradece muchísimo que usted pueda aclarar esto, todo esto a la población y que la misma población saque sus propias conclusiones. Felizmente, como dice el doctor AMLO, el expresidente de México, AMLO, decía, gracias a las benditas redes sociales, hoy por hoy podemos concientizar a la población y en este caso creo que el Perú está en ese camino de la concientización política y por eso que estos medios alternativos están para los que no tienen voz, ¿no? Del pueblo para el pueblo. Nosotros aquí simplemente damos, doctor Aníbal, un tiempo como peruanos, como querer que nuestra patria sea diferente, ponemos estos medios alternativos y estos conversatorios son muy buenos, son muy saludables y es muy bueno, por eso yo le quiero agradecer. Pero entonces, usted ahora prácticamente APU ya no alcanzó a las elecciones. ¿Qué pensamiento tiene ahora? ¿Sigue anhelando de repente hacer alguna alianza o tiene un deseo de repente ser congresista, diputado, senador o algo, doctor Aníbal? Bueno, fíjese, en cuanto no nos inscribimos, yo he recibido muchas invitaciones, muchas, no una, no dos, sino varias invitaciones de distintos partidos para participar allí. Pero yo no soy solo. Yo voy a trabajar en defensa del pueblo.
dentro del poder o fuera del poder. Eso lo tengo que hacer, lo vengo haciendo no permanentemente. No somos un grupo, en APU somos muchos, todos tendremos que tomar la decisión si intervenimos o no intervenimos. Esa decisión no está todavía tomada, ¿no? Nosotros conocemos los riesgos que tenemos. Tenemos allí el proceso penal, tenemos allí la inhabilitación del Congreso, incluso, ¿no? Muchos que en la calle me han dicho te voy a meter un tiro. Tenemos esas amenazas. A la ultraderecha le duele muchísimo el trabajo que hemos hecho, el trabajo que hizo Pedro Castillo. Le duele muchísimo porque Castillo trabajó para el pueblo y yo, por supuesto, tengo que trabajar para el pueblo, soy del pueblo, no me puedo apartar del pueblo, por supuesto, sin agredir a la ultraderecha, pero la ultraderecha no le puede seguir robando al Perú, porque lo roba al no pagar sus impuestos y con eso no se puede atender a la educación, a la salud, a la agricultura, a la infraestructura. No, el país no puede desarrollar. Nosotros tenemos que unirnos todos los peruanos para que el pueblo vuelva al poder real y efectivamente, ¿no? Y esto termine con todas esas iniquidades y acercar las enormes diferencias económicas, sociales que existe en nuestro país. Unas cuantas familias que lo tienen todo y hasta de más, y la mayoría de peruanos que no lo tienen, que no saben, no si van a comer más tarde o no van a comer más tarde. Esa situación tiene que terminar, siendo un país enormemente rico, especialmente en minerales. Sería larguísimo hablar de todo lo que hemos hecho en el gobierno de Castillo. Sería muchísimo, pero estoy a su disposición cuando ustedes me inviten. Por ahora yo le agradezco muchísimo por esta invitación. Doctor Aníbal, para terminar, de verdad, usted acaba de decir algo muy importante, que usted quiere trabajar con el pueblo. Sí se nota y se notó desde un comienzo una apariencia. Me acuerdo cuando usted iba a los consejos descentralizados con todos los ministros, el presidente, usted veía la voz de la población, decía cierre el Congreso, creo que incluso cuando usted era ministro del Interior, ¿no? Entonces, parecía, usted para que se entere cómo se veía el panorama general, nosotros estamos viendo desde el extranjero las noticias día a día, minuto a minuto. Entonces, cuando estaban en las descentralizados, ustedes parecían que sí iban a obedecer al pueblo, que van a cerrar el Congreso. Llegaban a Lima y se transformaban. Y le entrevistaban a usted y le decían, doctor Aníbal, ¿va a cerrar el Congreso? No, no tenemos pensado cerrar el Congreso porque nosotros tenemos que todavía hacer un poquito los lazos con la derecha, tratar de que como que siempre queriendo hacer pero si con la derecha bruta y achorada no se puede ir ni a la esquina, doctor Aníbal. Y se le veía a usted cuando en los descentralizados usted era otra persona y en Lima era otra. Y entonces ese Aníbal Torres que era mi líder, mi andino, cuando decía, mírense las caras, y yo decía, ese está bien, yo contenta con usted, y de repente llegaba a Lima, doctor Aníbal, ¿va a cerrar el Congreso? No, dice, no vamos a cerrar el Congreso de momento porque vamos a todavía conversar y tal. Bueno, también siempre parafraseando, no recuerdo los términos exactos que usted decía, pero en ese parafraseo que estoy explicando, eso es lo que pasaba. Y entonces se notaba al pueblo, doctor Aníbal, han empezado a perder confianza en usted. Entonces, eso también usted tendría que explicar a la población por qué ese cambio brusco. En los descentralizados eran otros y cuando llegaban a Lima parecía incluso que usted, como estaba todavía como ministro y antes fue el asesor, mire, usted fue como asesor del presidente, luego fue ministro del Interior, luego fue premier y terminó siendo asesor del gabinete ministerial, ¿no? Entonces, a veces, a grosso modo de tantos programas que hemos hecho, doctor Aníbal, la población dice, ¿no? ¿Cómo es posible
que no cerraron el Congreso, no hicieron caso antes de que hicieran la modificación del Congreso, que ellos aceleraron en modificar la Constitución para luego ya no poder hacer la cuestión de confianza. Entonces, esa es, doctora, de que se tendría que, cómo ahora remendar esos daños que el pueblo ha tomado en cuenta de esa manera, doctora Aníbal. Bien, nunca cambié de la forma como me comportaba en los descentralizados y de la forma como me comportaba en Lima. Nunca cambié y nunca voy a cambiar porque soy el mismo, porque tengo un objetivo, una finalidad, el de que los pobres y los más pobres tienen que ser los primeros. ¿Quién fue el que enfrentó realmente a la prensa en Lima? Si dicen que he cambiado, ¿quién fue el que enfrentó realmente a la prensa en Lima? ¿Quién fue el que dispuso que todo el dinero que se va para publicidad no quede en Lima, no se lo lleve el comercio? ¿Quién lo enfrentó al comercio? ¿Quién? ¿No fui yo? Eso hasta públicamente, y ahora me persigue el comercio, claro que nunca me va a perdonar por eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que en el Ejecutivo, allí en el Ejecutivo hay los asesores que provienen de ciertas universidades y que se dice que son los más capaces? ¿Quién fue el que cuando viene un asesor al premier Aníbal Torres y le dice: doctor, mire usted, este caso es difícil, tenemos que enviarlo a una consultoría, generalmente lo enviamos al estudio tal, pásame la consulta? Me pasa, leo y veo que no es nada de difícil y le digo: ¿cómo? ¿No es verdad que dicen que en tu universidad les forman bien? Esta es una cuestión tan sencilla. Anda a tu oficina, se reúnen todos los asesores y mañana me traen el informe, ¿no? Y si no, me traen su cartita de renuncia. ¿Quién tuvo el coraje de decirle a esa clase eso, de darles una verdadera lección? Claro que ellos nunca me van a perdonar eso. ¿Quién fue el que conjuntamente, por supuesto, con el presidente de la República, exigimos en Lima el pago de los impuestos, ¿no?, a los grandazos? ¿Quién fue? Claro que no nos alcanzó el tiempo para obligarlos a pagar, porque deben miles de millones allí, ¿no?, en impuestos, que son impuestos del Estado, no es dinero de ellos, es de propiedad del Estado y sirve para desarrollar el país. ¿Pero quién fue? Fue Pedro Castillo. Fue Pedro Castillo. ¿Quién fue el que remodeló la mayor parte de locales escolares en el Perú, que lo encontramos un verdadero desastre, comenzando por los pueblos más alejados? Por ejemplo, en un pueblo de Purús, en el límite con el Brasil, totalmente abandonado, en donde pusimos toneladas de internet, en donde refaccionamos y edificamos una gran unidad escolar con todos los adelantos técnicos, científicos y con todos sus campos deportivos, ¿no?, que no tenían nada que envidiar a uno de los locales más importantes de Lima o Miraflores. Y por eso nos atacaron y nos dijeron que por qué estamos gastando tanto dinero allí. Claro que hay que gastar dinero en el pueblo, porque ellos nunca lo gastaron en el pueblo. ¿Quién fue? ¿Fue el gobierno de Pedro? ¿O fueron estos sujetos que dicen que uno es traidor, que uno es y no sé qué cosa más, ¿no? ¿Quién fue? Y seguiríamos, ¿no?, enumerando todo lo que hemos hecho con Pedro Castillo. ¿Quién fue el premier que nunca viajó al extranjero? No obstante que tuvo innumerables invitaciones. Y no viajé para atender los asuntos nacionales. En cambio, otros inmediatamente viaje al extranjero, ¿Cuánto le cuesta al Perú y qué beneficio hay para el Perú con esos viajes? Absolutamente nada, ¿no? A mí me pueden decir que yo lo he utilizado el puesto, por ejemplo, para beneficiarme, para viajar al extranjero. No, ningún premier ha hecho eso, porque primero estaba el pueblo. Yo soy del pueblo, provengo del pueblo
y no me puedo, no, olvidar, por supuesto, del pueblo, y por ellos tengo que trabajar en los pocos años de vida que tengo para despedirme de ustedes definitivamente, pero hacerlo con alegría, hacerlo con amor, haciendo lo que realmente Dios dijo que hay que hacer por los seres humanos. Usted mencionó de la iglesia. Por supuesto que enfrenté a la iglesia. ¿Desde dónde? Desde Lima, porque verdaderamente ahí hay traidores, hay enemigos del pueblo. Allí se dice que ellos están en favor de los pobres. No, señor, están en favor de los ricos y en contra de los pobres. A los pobres no les, para ellos no les interesa nada. Incluso le quisieron imponer a Castillo un régimen en donde él no le aconsejaron que se dedique solamente a viajar a provincias, pero que no debe gobernar un gabinete que ellos quisieron imponerle. No, Castillo, por supuesto, no atendió a eso porque Castillo nunca se vendió. Todos los presidentes anteriores que tienen origen no también popular, inmediatamente que ganaron las elecciones, firmaron no una hoja allí para defender solamente a la derecha. Pedro Castillo no lo hizo. Si Castillo hubiese defendido, no estaría en la cárcel. Ahora estaría gobernando, pero no para el pueblo, sino como ha sido durante toda la República para la ultraderecha. Ahora no hay esa inseguridad enorme. ¿Había eso en Pedro Castillo? Con Pedro Castillo hemos combatido eso. Y con Pedro Castillo desapareció la delincuencia dirigida desde las cárceles. ¿Por qué? Porque terminé allí, no con la corrupción en las cárceles. No se podía ingresar, ya no podían ingresar con droga, con armas, con nada, porque ya yo me fui allí mismo, ¿no? A los encargados de la seguridad les decía que ellos son los que introducen eso y que si ahora se encuentra un solo kit de droga, una sola munición adentro, ellos se tienen que ir y acabamos con eso, acabamos con los jefes adentro, acabamos con las antenas que hay sobre la edificación de las cárceles. ¿Para qué servían esas antenas? Para que los delincuentes de adentro se comuniquen con los de afuera y seguir no cometiendo sus delitos. Yo hice destruir eso inmediatamente, rápidamente. Yo fui, no, el que hizo eso. Sí lo recordamos. ¿Quién fue? Mire señora, ¿quién fue el que llevó a Montesinos a una cárcel común? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fueron ellos? ¿No? ¿Quién fue? El único que lo pudo hacer fui yo, porque yo no me sometí a nada. Y después que salí de allí, inmediatamente el Poder Judicial lo devolvió a la Marina. ¿Por qué lo recibió la Marina? ¿Sabe usted por qué? Porque este sujeto tiene muchísimo dinero que le robó al Perú, porque la Marina no tenía por qué ya tenerlo allí, porque inclusive terminó el convenio que teníamos con el INPE. Terminó, no tenía por qué recibirlo, pero sin embargo hicieron eso. ¿Pero por qué? No me cabe la menor duda que ahora gobierna la señora Keiko con el asesoramiento de Montesinos. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y miren en qué situación se encuentra el Perú. Así es, de verdad. Mira, hasta dónde, como le dije desde un comienzo, doctor Aníbal, le dije, hemos tocado suelo, hemos tocado fondo. Honestamente, hemos tocado fondo. Hay una pregunta, no sé si me permite preguntarle de aquí del claro. que dice, el público dice, ¿no? Ese documento, doctor Aníbal Torres, y creo que también lo comentó este mismo señor que usted ya lo está tomando, ese documento que leyó el presidente, ese documento usted le ha escuchado en algún otro medio alternativo diciendo de que el presidente le ha dicho a usted que ha cogido, no, usted mismo lo explicará, pero el hecho es de que ahora los comentarios están que el documento vino de las Fuerzas Armadas, ya vino de las Fuerzas Armadas. Lo único que ha hecho Aníbal Torres, dijo Chimamucuro, poner la fecha y imprimir. Y entonces, a ver, cuéntenos lo que usted dijo en otro medio alternativo, doctor Aníbal. A ver, qué gracioso. Sí, no, es muy gracioso ese sujeto perverso. Y lo gracioso es que haya gente, ¿no?, que lo escucha a este individuo. Bien, yo no sé si Pedro Castillo redactó él solo el documento, si Pedro Castillo redactó el documento con otras personas,
o si Pedro Castillo, como él me dijo en el penal de Barbadillo esa noche del 7 de diciembre, me dijo, cuando le pregunto, ¿y quién redactó el documento? Me dijo, doctor, yo leí uno de los mensajes que me daban en los descentralizados. Según él, en los descentralizados le han dado varios mensajes y uno de